Hola, buenas tardes a todos los espectadores. Mi nombre es Ángel Sánchez Domínguez Y yo soy Irving Josué Naranjo Paredes. y ambos somos alumnos del Instituto Tecnológico de México, Campus Veracruz, cursando el quinto semestre de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Y a través de este segundo video vamos a resolver una serie de conceptos de la materia de sistemas operativos en la segunda unidad enfocada a los procesos a modo de examen. Así que comenzamos. Gracias. Bueno, para comenzar y como la primera pregunta, tenemos una definición, que es un programa en gestión por el sistema operativo y la ejecución es realizada por el usuario. En este caso, la respuesta es un proceso. Recordemos que cuando el usuario manda a llamar las aplicaciones en la computadora, el sistema operativo de esta no los ve como aplicaciones, los ve como procesos y les otorga a cada uno un tiempo y espacio definido en el procesador. Ahora como pregunta número 2 tenemos, es un registro especial donde el sistema operativo agrupa toda la información que necesita conocer con respecto a un proceso en particular. La respuesta de esta es el bloque de control de procesos. Este es un registro especial donde el sistema operativo agrupa toda la información que necesita conocer respecto a un proceso en particular. Cada vez que se crea un proceso, el sistema operativo crea el BCP correspondiente para que sirva de descripción en tiempo de ejecución durante toda la vida del proceso. Aquí en este caso podemos suponer, ¿no?, que se crea como una tarjetita en donde se describe todos los datos del proceso, que pueden venir su nombre, la descripción del proceso, en qué momento se inició, cuánto tiempo más o menos tiene calculado para su duración y en qué momento se finaliza. También puede venir lo que es la prioridad o en qué orden tiene que pasar este proceso a través del procesador. Para la tercera pregunta tenemos, describe los estados y las transiciones que puede tener un proceso. Un proceso puede tener 5 estados. El primero es nuevo, significa que el proceso está siendo creado. De ahí tenemos preparado, significa que el proceso ya ha sido creado y está en espera a ser ejecutado o utilizar el procesador. En ejecución se refiere a que el proceso está siendo ejecutado en ese instante de tiempo o más bien está utilizando el procesador en ese instante de tiempo. Terminado significa cuando el proceso ha finalizado por completo y bloqueado se da o se presenta cuando el proceso es interrumpido o está en espera de un dispositivo de entrada o salida u otro proceso. Las transiciones que existen entre estos 5 estados se presentan en la diapositiva. La primera de ellas tenemos cuando un proceso es creado, es decir, cuando está en estado de nuevo y pasa a estado preparado. Aquí podemos decir que el proceso ha sido admitido. Cuando hablamos del estado preparado, podemos verlo como una cola, porque podemos tener muchos estados, bueno, más bien muchos procesos que están en la espera para ser ejecutados. De ahí, cuando pasamos de la etapa de preparado a ejecución, podemos decir que el proceso ha sido expedido. Y cuando está en ejecución, pues como había mencionado anteriormente, está utilizando en ese instante de tiempo el procesador. De ahí, el ciclo más fácil que podríamos decir de un proceso es que pasa de ejecución a terminado, es decir, que finaliza, que sale del sistema. Sin embargo, existen otra serie de variantes o caminos. Por ejemplo, cuando el proceso está siendo ejecutado y ocupa más del tiempo que debería estar en el procesador, o mejor dicho, se agota su tiempo, podemos decir de que pasa de ejecución nuevamente a la cola porque está de preparado y le da acceso a que otro proceso se ejecute y tendrá que esperar nuevamente a que pasen todos los procesos anteriores para volver a utilizar el procesador. También cuando el proceso está siendo ejecutado, se puede presentar que requiera de algún elemento o dato de un dispositivo de entrada o salida u de otro proceso. Por lo tanto, cuando está ejecución y es bloqueado, podemos decir que está en espera de un momento. Y el estado de bloqueado también se maneja como una fila, más bien como una cola de procesos, porque podemos tener varios procesos bloqueados que dependen uno de otro. Después, cuando termina de estar bloqueado y pasa nuevamente a estar preparado, podemos decir de que el proceso ha despertado y está en espera nuevamente de volver a ser ejecutado y a seguir hacia su camino. Un proceso puede pasar por cada uno de estos estados de diversas maneras, pero principalmente solo va a pasar una única vez en estado nuevo y en estado terminado. Ahora, como pregunta 4 tenemos lo que es otra definición, la cual nos dice,
Pueden ser utilizados para la implementación de algoritmos paralelos o procesos concurrentes, sin ser necesario disponer de equipos con estructura de multiprocesador. En este caso, la respuesta es hilos. Tenemos que los hilos, que a veces también son llamados contextos de ejecución, pueden ser utilizados para la implementación de algoritmos paralelos o procesos concurrentes, sin ser necesario disponer de un equipo con estructura de multiprocesador. En el caso de un solo procesador, los procesos ligeros incorporan mecanismos para compartirlo, estableciendo prioridades entre ellos y también facilidades de sincronización cuando es necesario. Como podemos ver, tenemos lo que es ahí en la imagen, tenemos un hilo principal y a la vez este hilo principal tiene 4 subhilos que serían como sus subprocesos. Podemos también apreciar que cada uno de esos hilos tiene una duración. En el caso del hilo principal no se muestra su duración porque su duración está en función a la duración del hilo de su subproceso que dure más. En este caso, como podemos ver, el subproceso que dura más es el proceso 3, el cual dura 20 segundos. Entonces, ese va a ser el tiempo total que va a durar el hilo principal. Aquí en este caso, como hay 4 subprocesos, estos tienen cierta prioridad y se van repartiendo lo que es el procesador hasta que cada uno se termina de ejecutar y pues termina la ejecución de lo que es el hilo principal. Para la quinta pregunta tenemos nuevamente otra definición. Es necesaria para prevenir y o corregir errores debidos al acceso concurrente de recursos compartidos. La respuesta es sincronización de procesos. Para entender de mejor manera la sincronización de procesos y más adelante las próximas preguntas, podemos decir que la sincronización de procesos en la vida real podremos representarlo como un cruce en una calle, donde van pasando diferentes automóviles. En este caso, los automóviles son diferentes procesos. Solo puede pasar un proceso a la vez. Si pasaran dos procesos, en este caso dos automóviles al mismo tiempo, ocurriría una colisión y esto no puede suceder. Además, como cada automóvil, o en este caso, cada proceso está ocupando en un espacio de tiempo determinado, este espacio de tiempo determinado se llama como tal región crítica. A la región crítica, en este caso, si le está utilizando el proceso A, un proceso B no podría entrar. Entonces, con esto nos referimos a la sincronización de procesos. Como pregunta 6, tenemos otra definición, la cual nos dice, es una variable especial que constituye el método clásico para restringir o permitir el acceso a recursos compartidos en un entorno multiprocesamiento. En este caso, la respuesta es semáforos. Tenemos que los semáforos se emplean para permitir el acceso a diferentes partes del programa, que son las llamadas secciones críticas, donde se manipulan variables o recursos que deben de ser accedidos de forma especial. Según el valor con el que son inicializados, se permite a más o menos procesos utilizar el recurso de forma simultánea. Retomando lo que es el ejemplo de los coches y el cruce, aquí el semáforo realmente funciona así como en la vida real, como un semáforo real, que lo que hace es controlar el tráfico de los procesos. Entonces, estos semáforos pues realmente detienen o permiten que los procesos circulen a través de ese cruce y que no sucedan lo que son las colisiones. En pocas palabras, los semáforos hacen posible lo que es la sincronización de procesos. Para la séptima pregunta tenemos la definición que dice, es el mecanismo que nos permite controlar el acceso a una región crítica. Y la respuesta es un monitor. Un monitor, como en la pregunta pasada, funciona de forma parecida a un semáforo. De hecho, como definición tenemos que es un conjunto de procedimientos que proporciona el acceso con exclusión mutua a un recurso o conjunto de recursos. Se le puede ver como una valla alrededor del recurso, o que en este caso podrían ser datos o dispositivos. Pero de esta definición hay que rescatar la palabra o el conjunto de palabras exclusión mutua. ¿Qué es la exclusión mutua? Ya que el monitor se encarga de asegurar precisamente eso. Y es que también podemos conocerla como mutex y evita el ingreso de procesos a secciones críticas por más de un proceso a la vez. Pero ahora nos queda la duda, ¿qué es una región crítica? ¿Ir a la siguiente, por favor? Bueno, en este caso lo voy a representar con un proceso A y un proceso B. Primeramente, el proceso A se ejecuta o más bien utiliza el procesador. Entonces, tenemos que en la barrita naranja que aparece en la diapositiva, el proceso A entra en su región crítica, es decir, está utilizando en ese instante de tiempo el procesador. Y cuando termina de utilizarlo, podemos decir de que A sale de su región crítica.
Durante este proceso, el monitor se va a encargar de que ningún otro proceso entre a esa región, llamándolo a esto exclusión mutua. De hecho, como podemos ver en la diapositiva, el proceso B en algún momento intenta entrar a la región crítica cuando lo está utilizando el proceso A. Y como no puede, el monitor lo que hace es bloquear a este proceso B. De tal manera que cuando el proceso A sale justo de su región crítica, ahí es cuando el proceso B ahora sí puede comenzar su propia región crítica, es decir, puede utilizar el procesador por sí mismo. Como pregunta 8 tenemos lo que es otra definición, la cual nos dice, el objetivo principal es optimizar el rendimiento del sistema y proporcionar un buen servicio a todos los procesos que se encuentran en él. La respuesta aquí es planificación. Tenemos que la planificación hace referencia a un conjunto de políticas y mecanismos incorporados al sistema operativo que gobiernan el orden en que se ejecutan los trabajos y que deben de ser cumplimentados por el sistema informático. El objetivo principal de esta es optimizar el rendimiento del sistema y proporcionar un buen servicio a todos los procesos que se encuentren en él. Lo principal de esta definición es que la planificación lo único que se encarga es de ver en qué orden se ejecutan los trabajos o los procesos dentro del sistema o del procesador, y su principal función es que en base a este orden el sistema esté bien optimizado y tenga un buen rendimiento. Para la novena pregunta tenemos que describamos el algoritmo Shortest Journey First. En este caso, en una cola o una pila que nos va llegando diferentes procesos, tenemos diferentes formas de ir atendiéndolos a cada uno de ellos. Este algoritmo lo que dice es que de todos los procesos que lleguen a esta cola o a esta pila, vamos a darle a cada uno o vamos a saber de antemano cuánto tiempo van a ocupar en el procesador. Y el primero que se va a ejecutar de ellos va a ser el que tenga el que vaya a utilizar con menor tiempo el procesador. De tal manera que los ordenaríamos, por así decirlo, del que menos del que menos tiempo va a ocupar el procesador hasta el que más tiempo va a ocupar el procesador. En caso de que se presente de que dos procesos o más tengan la misma duración en el procesador, aquí se aplica la regla de FIFO, es decir, first in, first out, es decir, el primero que entra, el primero que sale. Entonces, de todos estos que tienen un empate de duración en el procesador, se va a ejecutar el primero que llegó de todos ellos. Además, este algoritmo es un algoritmo de tipo no expulsivo, es decir, que una vez que cuando un proceso se empiece a ejecutar, ya no va a poder ser interrumpido hasta que finalice. Y para explicarlo mejor, utilizaré la siguiente diapositiva, por favor, Irene, en la que tenemos una tabla, la tabla que está del lado derecho, tenemos diferentes procesos a ejecutar o aplicaciones que hemos abierto, Word, Excel, Paint y Cal. La ráfaga de CPU se refiere al tiempo que van a utilizar en el procesador y el tiempo de llegada se refiere a en qué tiempo llegaron como tal, en este caso, al procesador a solicitar su tiempo. Aquí lo único que nos va a importar es la ráfaga de CPU. Como podemos ver, el primero que llegó fue Word, pero el que tiene menor ráfaga de CPU es Cal. Por lo tanto, en la gráfica podemos ver de que el primero que se ejecutó en esa especie de diagrama de Gantt fue como tal el proceso de Cal, seguido por Paint, seguido por Excel y al final dejando por último Word. En ese tipo de gráficas o en ese tipo de algoritmos no nos importa mucho el tiempo en el que llegó cada uno de los procesos, a menos que, como mencioné anteriormente, se presente un empate entre ellos. Ahora como pregunta 10 se nos dice lo siguiente, ¿bajo qué parámetros se define el algoritmo Multilevel Feedback Queues? En este caso tenemos lo que son 5 parámetros. El primero de ellos es el número de colas. El segundo, el algoritmo de planificación de cada cola. El que sigue, el método usado para determinar cuándo pasar un proceso a una cola de prioridad más alta. El siguiente, el método usado para determinar cuándo pasar un proceso a una cola de prioridad más baja. Y el último, el método usado para determinar en qué cola se introducirá un proceso cuando haya que darle servicio. Como podemos ver en la imagen, esa es la representación más o menos de lo que es el algoritmo. Hay 3 colas y como podemos ver, estas colas están conectadas por lo que son las líneas. Como dice ahí,
más hacia arriba es la mayor prioridad y más hacia abajo es la menor prioridad. Aquí realmente podríamos decir que las colas están formadas en una cola también, entonces podríamos decir que es una cola de colas y cada una de estas contiene procesos y en base a los parámetros, los procesos pueden intercambiarse entre las colas de prioridades dependiendo cómo es que se deban de ejecutar o dependiendo si alguno necesita ser ejecutado antes, depende también de la prioridad, porque como los dicen los parámetros, se pueden utilizar métodos para intercambiar los procesos a una cola de mayor prioridad o a una cola de menor prioridad. Para la última pregunta y opcional, tenemos que escribir el algoritmo de Dicker y el algoritmo de Peterson. Yo voy a explicar y describir el algoritmo de Dicker. El algoritmo de Dicker es un algoritmo de programación concurrente que asegura la exclusión mutua. Es decir, que dos procesos o hilos van a compartir un mismo recurso sin conflictos. Este algoritmo fue creado por Edgar Dijkstra y fue uno de los primeros que los creó. De hecho, este algoritmo tiene una peculiaridad y es que tiene 5 versiones diferentes. Las primeras 4 tienen errores que no aseguran como tal su funcionamiento de manera óptima. Y la quinta versión, y por así decirlo, definitiva, junta las ventajas de las 4 versiones anteriores para presentar esta quinta versión. De forma más descriptiva, si ambos procesos intentan acceder a la sección crítica simultáneamente, el algoritmo elige un proceso según una variable de turno. Esta es la característica principal de la quinta versión, y es que tiene una variable auxiliar, o por así decirlo, un semáforo, que asegura el turno de a qué proceso le toca ocupar el procesador. Siguiente, por favor. Entonces, el algoritmo de Dicker es el que tenemos en pantalla. Tenemos, en este caso, dos variables booleanas que pueden tener valor, ya sabemos, de verdadero o falso, y tenemos una bandera, en este caso turno, que nos dice qué turno tenemos. Entonces, estos dos procesos se ejecutan al mismo tiempo, por lo que la primera acción que van a hacer cada uno de ellos es ejecutar la instrucción hacer cosas. Siguiente, por favor. Como podemos ver en pantalla, se ejecutan sin ningún problema. Ahora, la siguiente instrucción que van a ejecutar los dos al mismo tiempo es poner cada una de sus variables de booleanas en verdadero. Siguiente, por favor, como se ve en pantalla. Como ambas variables están en verdadero, cada uno de los algoritmos que se estén ejecutando tienen un while que están checando, en este caso, qué valor tiene la bandera o la variable del otro algoritmo. En este caso, el proceso 1 checa la bandera 2 y el proceso 2 checa la bandera 1. Como ambas están en verdadero, ambas entran al ciclo while. Siguiente, por favor. Para el primer proceso, al entrar al ciclo while, pregunta si la bandera es verdadera del proceso 2 y esto se cumple. Por lo tanto, entra el while y la primera pregunta que hace es si el turno es igual a 2. En este caso, es turno del proceso número 1. Por lo tanto, no entra a este if, no se cumple y vuelve a preguntar el while si es verdadero. Como podemos ver, este proceso se va a ciclar, es decir, se va a estar repite y repite y repite y repite hasta que pase lo siguiente. En el proceso número 2 tenemos, ¿puedes poner siguiente, por favor? En el proceso número 2 tenemos lo mismo. Entran al ciclo while y pregunta, ¿el turno es 1? Sí. Por lo tanto, hace que la bandera 2 se convierta en falso. Al hacer que se convierta en falso, el while del proceso 1 se cancela porque ya no entra, no se cumple la condición. Por lo tanto, ese while se rompe y comienza la siguiente instrucción, que es utilizar la región crítica. De ahí tenemos una instrucción que dice delay random, es decir, que espera un tiempo determinado aleatorio. Y después vuelve a poner su bandera en el proceso 2, su bandera la vuelve a poner en verdadero. Como está en verdadero, termina el if y otra vez vuelve a preguntar el while si la bandera 1 está en verdadero. Entonces, como podemos ver, ahora el que se cicló fue el proceso 2, mientras que el proceso 1 sigue ejecutando las instrucciones. Como podemos ver, mientras el proceso 2 está ciclado, el proceso 1 está utilizando su región crítica. De ahí, cuando el proceso 1 termina de utilizar su región crítica, siguiente por favor, va a hacer que el turno sea igual a 2 y va a volver su bandera falsa. Al volver su bandera falsa, el ciclo del proceso número 2
se va a terminar, ya no va a entrar al while, no va a entrar al if, y ahora va a ejecutar la siguiente instrucción, que es utilizar la región crítica. Siguiente, por favor, como podemos ver en pantalla. Ahora, el proceso número 2 está utilizando la región crítica y cuando termine de utilizarla, va a hacer que turno vuelva a ser igual a 1 y va a poner su bandera otra vez en falso. Siguiente, por favor. Y como podemos ver, el programa o el algoritmo termina como inició, con el turno siendo igual a 1 y las dos banderas en falso. Y los dos procesos se ejecutaron de manera óptima sin que ninguno colisionara con otro. Ahora mi compañero Irving va a explicar el algoritmo de Peterson. Bien, ahora tenemos explicar el algoritmo de Peterson y para qué es utilizado. El algoritmo de Peterson es y se utiliza para lo mismo que el de Decker. De hecho, es una versión optimizada del algoritmo anterior porque ese algoritmo tenía muchos problemas. Como definición, tenemos que el algoritmo de Peterson es un algoritmo de programación simultáneo desarrollado por Gary L. Peterson en un artículo en 1981. Se conoce como un algoritmo simple en comparación con otros. Peterson demostró que el algoritmo utilizado tanto en dos casos como en el caso de n procesos. Quiere decir que se puede utilizar tanto como para dos procesos o para una cantidad indefinida de procesos. El algoritmo de Peterson se utiliza para la exclusión mutua y permite que dos procesos compartan un recurso de un solo uso sin conflicto. Utiliza solo memoria compartida para la comunicación. La fórmula de Peterson originalmente solo funcionaba para dos procesos, pero esta fórmula se ha generalizado para poder utilizarla en más de dos. Este es el algoritmo que, como podemos ver al comparación del de Dicker, es bastante más corto. Al igual que en el anterior, necesitamos lo que son dos variables booleanas, las cuales se inicializan con falso, y necesitamos la variable turno. Como podemos ver, tenemos dos divisiones de código que son exactamente iguales a las que son las de Decker, pero aquí son muchísimo más cortas. Al principio, ambos P0 y P1, que se podrían definir como el proceso 0 y el proceso 1, se inicializan sus variables booleanas en true, o sea, en verdadero, y el turno para el proceso 0 es 1 y el turno para el proceso 1 es 0. Como se dan cuenta, tenemos dos ciclos while, uno para el proceso 0 y uno para el proceso 1. Aquí lo que pasa es que ambos procesos van a estar checando las banderas, bueno, no las banderas, las variables booleanas del otro proceso para ver si pueden acceder a lo que es la sección crítica. En el caso del proceso 0 tenemos el while y dice flag 1, que esa es la variable booleana del proceso 1, es igual a true, o sea, si es verdadero, y mientras también que el turno sea igual a 1, quiere decir que mientras que el turno sea 1 y que la variable booleana del proceso 1 sea verdadero, entonces, ¿qué es lo que va a hacer el proceso 0? Va a estar ciclado dentro del while, esperando a que la variable booleana del proceso 1 pase a false. Quiere decir que ya haya determinado utilizar lo que es la región crítica, porque mientras esa variable está en verdadero, quiere decir que está haciendo uso de lo que es la región crítica, de la sección crítica, y entonces el proceso 0 no puede acceder a ella. Lo mismo ocurre con el proceso 1. En dado caso de que fuera el proceso 0 quien está utilizando la sección crítica, tiene que estar revisando su variable booleana, que mientras sea verdadero, el proceso 1 no va a poder acceder a lo que es la sección crítica, mientras que el proceso 0 la esté utilizando. Una vez que cualquiera de los dos procesos haya determinado utilizar lo que es la sección crítica y su variable booleana haya regresado a estado falso, entonces el proceso contrario, ya sea el 0 o el 1, va a poder acceder a la sección crítica y va a ejecutar su sección crítica. Cuando haya ejecutado su sección crítica, de igual manera su variable booleana deberá de volver a ser a falso como es al inicio. Aquí realmente, como podemos ver, donde dice busy white, que es lo que está dentro del while, hace referencia al tiempo que va a estar esperando cualquiera de los dos procesos en caso de que el proceso contrario esté utilizando la sección crítica. Y después del while tenemos lo que es critical section y end of critical section, que quiere decir que es cuando accede a la sección crítica y cuando termina de utilizarla. Y al final tenemos lo que es cada una de sus variables booleanas que regresan a estado falso
lo que indica que han terminado de utilizar la sección crítica. Y básicamente así es como funciona el algoritmo. Es igual que el de Dicker, o sea, realmente ambos algoritmos funcionan para exactamente lo mismo, sino que este es más simplificado que el otro.